Vamos a continuar grabando para después subirles las clases. Ya, entonces habíamos dicho que el circuito, digamos, lo podíamos asemejar a una fuente de 120 volts con una resistencia total de 12 ohms. Y por ende podíamos encontrar la corriente total que está entregando la fuente hacia el circuito. Y eso nos daba 10 amperes. No está compartiendo, profesor. ¡Wow! Sí, no se ve. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, como nosotros sabemos ahora que la fuente está entregando 10 amperes y la resistencia R1 está en serie con la fuente, toda la corriente que está entregando la fuente está obligada a pasar por R1, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí. Se me perdió el dibujo. Creo que es ese, a ver. ¿Ahí? No. Oh. Ahí. Había rayado encima, pero justo cuando lo Sí, moví, justo sí, lo moví. lo borré. ¿10 en esa dirección, ¿cierto? Sí. Todos de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, ¿podemos calcular el voltaje que tiene esta resistencia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vamos a anotar aquí. El voltaje en R1 va a corresponder a la corriente por la resistencia, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Consulta. Los 10 amperes pasan por R1, llegan a este punto de bifurcación. ¿Cuánta corriente por R3 y cuánta corriente por R4? ¿A quién se le ocurre? Sí. ¿Perdón? ¿Perdón, no entendí? Decía 5 que se dividían 2, ¿no?
¿Por qué se divide en 2? Por las val- dos resistencias. El valor es correcto, es 5. ¿Pero por qué? Porque se bifurca el camino. Ya, sí, se Por el bifurca. dibujo bien más que. Ujú. ¿Saben por qué 5? Y porque las resistencias son de igual valor. Exactamente, porque las resistencias son de igual valor. Por lo tanto, la corriente se va a dividir en 2 partes iguales. Disculpe, y si fueran distintas resistencias, ejemplo, una de 6 y la otra de 2, Se dividen en sería forma proporcional. ya. O sea, ya serían. Ya, gracias. Tendríamos que hacer el cálculo. Ahí, ¿cierto? 5 amperes por cada lado. ¿Cuánta corriente por R2? 10. 10, ¿cierto? Porque se vuelve a juntar y continúa hacia abajo. ¿Y el voltaje? En R2. 40, ¿o no? ¿No? No. 40, ¿cierto? 40 volt. ¿Cuánto vale el voltaje en R3 y R4? Debiera ser el mismo, ¿cierto? Porque están en paralelo. R3 debiera tener el mismo voltaje que R4. 40 también. Debiera ser 5 80. amperes por 8 ohms, ¿cierto? 40 también. Ok. Sabemos que por aquí van 10 amperes, ¿cierto? Sí. Entonces, el voltaje 20. en R5 sería, ¿cierto? 10 por 2. 20 volts. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Disculpe, ¿estaría correcto hacer un orden entonces para hacer estos ejercicios de partir primero por la corriente, después seguir con el voltaje para finalizar correctamente un ejercicio? Por supuesto, O siempre que tú tienes un ejercicio en donde aparece en conexión mixta, acuérdate, lo primero que calculé fue que yo les pregunté el R
total. Con el R total tú puedes obtener el valor de la corriente. ¿Ya? Primer paso, el R total, y luego la corriente. Y de ahí vas observando lo que va ocurriendo en el circuito. ¿Ya? Si ustedes suman los voltajes parciales, por ejemplo, aquí tenemos 20, acá tenemos 40, son 60. Acá tenemos 40 más, tenemos 100, y acá tenemos 20. La sumatoria de los voltajes parciales es igual al voltaje que está entregando la fuente. ¿Ya? Ya. Quizá era un ejercicio muy complejo para ver partido. No, está bien. ¿Alguien tiene duda? Yo les podría preguntar la potencia en cada elemento o la potencia que está entregando la fuente. ¿Cierto? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuánta potencia entrega la fuente? B por I, ¿cierto? Dijimos que la potencia era el voltaje por la corriente. ¿Cuánto voltaje tiene la fuente? 120. ¿Cuánta corriente está entregando? 10. 120 por 10 nos da 1200, 200. 1200 watts. O sea que el circuito está consumiendo 1200 watts. Si calculo las potencias parciales, las potencias en cada elemento, y después las sumo, debería llegar a 1200 watts. ¿Sí? Sí. Perfecto. Resuelvan ese que está ahí, ¿eh? ¿Es un circuito de qué tipo? En serie. 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 Bien. Circuito serie. Disculpe. ¿Sí? Estas son entradas de voltaje. Imaginemos que son pilas. ¿Estaría correcto que dos positivos se unan? Sí, por Ah, supuesto. ya, Sí. ya.
Profe, de una consulta. ¿Qué ocurre con ¿Sí? las dos fuentes que están arriba? Eh, ¿Ocurre algo entre ellas? Buena pregunta. Dijimos que el voltaje era una fuerza, ¿cierto? Una fuerza que lo que hacía era empujar los electrones. Y lo que tenemos acá son dos fuerzas opuestas. ¿Cuál crees tú que va a ganar? ¿O qué crees tú ¿Un que debería 30? pasar? ¿No? ¿Se ¿Ya? restan? Ya, perfecto, se restan. Y cuando están en el mismo sentido, Se suman. se suman. Bien. Entonces ahí el negativo igual quedaría para la izquierda o no. De esa forma. Por ejemplo, si se restan, el negativo igual quedaría para la izquierda y el positivo a la derecha o no. En el caso de 30 y 10, ¿Sí? yo La de diría que arriba. sí. Yo diría que sí. Ya. Entonces estás restando esas dos fuentes y podrías dejar una sola, ¿cierto? Sí, ¿De qué valor? 20. Ya, perfecto. ¿Y después qué pasaría con la de abajo, con la de 50? La de 50 también se restan. También, O, ¿cierto? o- sí. Tendría yo que sumar las que van en el mismo sentido y restar las que están en sentido opuesto. Profe, ¿Sí? ¿el voltaje se pone en donde está el voltaje mayor? Si tú lo quieres, en realidad lo puedes acomodar en cualquier parte del circuito. Si será una fuente que va a estar en serie, eh, lo puedes ubicar donde tú prefieras. Y otra pregunta más, que creo que lo explicó en la primera clase que no vine. El menos y el más dentro del voltaje indican algo específico o pueden quedar donde que sea. El menos y el más va a estar marcado por la fuente que gane. Ok,
Imagino que saben cuánto da el valor de la fuente resultante. $30 volt. Impeque. Ahí está, 30. Profe, ¿Sí? entonces el primer paso que deberíamos, o sea, que debería hacer uno es, si aparecen más de una fuente, es sumar o restar respectivamente estas, y Claro, después hacer los pasos de que explicó antes, ¿no? exactamente. O sea, Ya, reducir, digamos, a una sola fuente de voltaje y luego reducir a una sola resistencia para poder hacer el cálculo de la corriente. ya. Gracias. ¿Ok? Disculpe. ¿Sí? Y eh, después, en serie era que todo tenía que dar cero, ¿cierto? Después el voltaje tenía que dar igual a cero. Claro, la sumatoria de los voltajes de los elementos tiene que ser igual a cero. Entonces después el voltaje de la resistencia 1, la 2, la 3, después también le tengo que sumar ese voltaje que está a contra, ¿cierto? Que también es como una resistencia, ¿o no? No, ¿Se no, no, no. tomaría como una resistencia al Una vez cambio? que reduces las fuentes, te olvidas de las otras, te quedas solamente con una. Ya, porque ejemplo la sumatoria después, los voltajes de cada resistencia, si da 30, más los otros 30 que va en contra, que sería No, no los según una pi. consideras. No consideras ¿No? los Ah, ya. voltajes de las fuentes cuando hiciste la reducción de las fuentes. Ya, porque ahí sería 60 menos 60, 0. Exacto. Ya, gracias. Ok.
¿Consiguieron llegar a esos valores? Sí. ¿Todos terminaron ya? Sí. Sí. Ahí está el otro.
Profe, una consulta. ¿sí? Para los elementos conectados en paralelo, el voltaje es el mismo en cada es el mismo voltaje en cada resistencia. Exactamente el Ya, mismo. gracias. Bueno, Una resistencia puede ser una fracción. sí. Gracias. Por el caso de R3, ¿cierto? O sea, al sumar, Ah, ya, la R total. sí, de R3 y R4. Ok. ¿Por qué? Disculpe, R3 sale fracción. No, 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 no.
¿Ya terminaron? Parece que no. Yo necesito ayuda, profe, para resolverlo. ¿Y por qué no me has preguntado? Pensé que lo iba a resolver después. A ver, Es que no sé mirando, cómo. mirando, valor de la fuente de voltaje, 10 volts, 10 volts. ¿sí? Ah, claro, porque está allá. Pero ¿por qué está afuera y no? ¿Por qué está ahí? Como fuera y no... Es que dice 10 volts al lado de una resistencia. Sí, es el valor del voltaje de la resistencia R4, pero R4 está en paralelo con R5 y está en paralelo con R3 y está en paralelo con la fuente de voltaje. Entonces todas tienen el mismo voltaje, 10 volts. Ah, ya. Ah, ya, ahora sí puedo hacerlo. Ok. Voy a anotar ahí. Disculpe, la resistencia total me dio 5,3, ¿está bien? ¿Estás seguro que es 5,3 o 1 partido por 5,3? Eh, no sé, la verdad, me dio 5,3. Porque sumé 2 más 2 y la que están en paralelo me dio 10 partidos 7. ¿El R3 cuánto vale? 10 fracción 2, 5 ohm, ¿cierto? Sí, y el otro es 2. 2, ya, y esa la Entonces, trabajaste en paralelo. sí, 10 5 fracción por 7, 2, sí, y X. 1,3, 10 fracción 7, sí, ¿ya? y eso es 1,3 y 2 más 1,3, 5,3. Pero es que 2 con 2 también están en paralelo. Ah, ya, Están en paralelo, entonces 2 y 2, R5 y R6, te da una sola de 1. sí, y ahí se me fue, muchas gracias. ¿Ok? Profe, tengo una duda. Sí. En el tema de los voltajes no tiene nada que ver de que R3 y R4 estén en paralelos como dentro de un circuito paralelo. No, no. Porque mira, el punto de arriba Ujú. es el mismo punto de acá. Si no hay nada entre medio, es solamente un alambre. Entonces ese alambre tú lo puedes Ah, conectar ahí o lo puedes conectar acá arriba. Da exactamente lo mismo. Mientras no haya una resistencia entre medio, eh, no importa dónde esté conectado. Puede estar conectado ahí en el nodo de arriba o puedes conectarlo sencillamente donde comienza, arriba en el nodo de más arriba. En realidad son el mismo ah, punto. Son el mismo punto cuando no hay nada entre medio. ya. Gracias, profe. Bueno, ¿Estaría bien decir que la resistencia total es 1 partido 2? 1 partido 2 Sí, ejemplo y algo 2 así como más, 0,5 ¿sí? podría ser Ya. 5 y 2, 10. 10 fracción 7. Eso me dio. Ya, casi. Pero un tema de aproximaciones. Lo estaba haciendo ahí. A mí me había dado 2, así que algo estoy haciendo mal igual.
Profe, disculpe, ¿por qué eran 10 volts en cada una? Porque R4, que tiene 10 volts, está en paralelo con R3, entonces tienen el mismo voltaje. Pero R4 también está en paralelo con R5, por lo tanto también tiene 10 volts. Ah, ya, ya. ¿Ya? ¿Pero eso no implica que R5 sea paralelo o es serie? Está en paralelo, R5. Todo está en Ya. paralelo. Ah, ok, ok. Porque, claro, tú miras aquí que hay como un lazo aquí interior, pero en el fondo es lo mismo que tú conectes la terminal de entrada de R3, que está conectada a este punto aquí abajo, aquí en medio, que lo conectes arriba, es lo mismo. Ya, ok. Gracias. Bueno, Disculpe, una pregunta de algo que no me quedó claro cuando se estaba pasando la diapositiva al inicio. Eso de que los nodos de cero. la sumatoria de las corrientes en un nodo tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Sí, Porque en eso. un nodo entran y salen corrientes. Entonces a las que entran tú les asignas signo positivo y a las que salen signo negativo. Entonces cuando tú sumas, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Disculpe por rayar la pantalla Por para ver supuesto, si, sí. Sí, por supuesto. ejemplo, aquí entra, sale hacia acá y hacia Sí. allá. Sí. Ya, eso como que no. Lo Entonces que está aquí entrando aquí en el nodo es igual a lo que sale hacia abajo y a lo que sale hacia allá. ¿Cierto? entonces si van 10, 5 y 5 se van esparciendo y va disminuyendo hacia allá. Claro. Ya, gracias. Bueno. Profe, Sí. ¿podría explicar bien cómo se saca la resistencia total? Que no entendí. Ya, mira. En R3 tú estás claro que hay 5 ohm. ¿Cierto? Sí, Perfecto. Esos 5 ohm tú los trabajas en paralelo con R4 que vale 2. ¿Sí? Porque sí, están en paralelo. ¿Sí o no? Y sí. eso te va a dar 10 dividido en 7. (1.428571). ¿Cierto? Sí, Ya. Entonces te va a quedar aquí una sola resistencia que vale 1.42. ¿Ya? El R6 está en paralelo con esa resistencia que te quedó ahí. Y también está en paralelo con la R5. ¿Cierto? sí, Entonces el R6, como tiene 2 ohm y el R5 también tiene 2 ohm, las voy a trabajar las dos en paralelo. Y eso me va a dar una de 1 ohm. Siempre que tú tengas dos resistencias, esto es para facilitar el cálculo, atención, siempre que tengan dos resistencias en paralelo y que tengan el mismo valor, el resultado va a ser la mitad. Si tengo dos que valen 16 y 16, la resistencia equivalente va a ser 8. Si tengo dos que valen 4, la resistencia equivalente va a ser 2. Siempre que estén en paralelo, el resultado va a ser la mitad. Ustedes lo pueden comprobar. 2 por 2 les da 4, dividido en la suma. 2 más 2, 4. 4, fracción 4, 1. La mitad. Siempre la mitad. Entonces así facilitan el cálculo. Entonces, entre R3 y R4 había quedado una de 1.42 y esa está en paralelo ahora con una resistencia de 1 ohm, que fue el resultado del paralelo entre R6 y R5. ¿Cierto? Entonces tienen que hacer el paralelo entre 1.428571 y 1. Y eso me da 0.588235. ¿Se entendió? Fue muy enredado. la última parte sí. Te van a quedar Sí. dos resistencias disculpe. al final, en paralelo. Ya, Una que vale 1 ohm, que es el paralelo entre R6 y R5. Te va a quedar una sola, de 1.
Y el paralelo entre R3 y R4 también te va a dar una, que vale 1.42. Entonces tienes una que vale 1.42 en paralelo con una que vale 1. ¿Ya? Entonces calculas el paralelo entre las dos y te da 0.588235. Ah, perfecto. Ya, no entendí. Ok. ¿Quién más me habló? Yo tengo una duda, profe, pero es como una confusión visual, ¿no? El tema de la corriente no incide. Ahí, por ejemplo, que en R3 la flechita va hacia abajo Sí. y en R4 el positivo está arriba. O sea, porque se supone que la corriente siempre sale del positivo, ¿no? No, ¿No? no. Ah, En una fuente, la corriente siempre sale por el positivo y va hacia ya. el negativo. Pero las resistencias las polarizamos de esa forma, positivo arriba y negativo abajo, indicando que la resistencia es un elemento que produce una pérdida de voltaje. En la próxima clase vamos a ver eso, ¿ya? Y en una resistencia, en un elemento que está consumiendo corriente, la corriente siempre va a salir por el negativo y va a entrar por el positivo. Ah, ya, perfecto. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene duda? Eh, ¿Por qué empieza desde R3? Yo creo que Normalmente solo. uno comienza donde hay más datos. Por ejemplo, yo podría haber calculado la corriente en R4, ¿cierto? Sí, no me refiero a que por qué no está el R2 y R1, o sea, tenía esa duda hace rato. Ah, no, un tema de que, no sé, pues me olvidé, digamos, cambiarle los números cuando armé el ejercicio. Nada más. Ah, ok, gracias. Bueno.
Y otra cosa, algo para tener en claro y anotarlo para que no se me olvide cada ejercicio, porque, ejemplo, aquí tuve al inicio la duda de, oh, el voltaje cambiará acá, ejemplo, al inicio le puse 20 sumando los dos 10, TR3 y R4, ¿Ya? simplemente como que se me iba olvidando. Ujú. Puedo anotar para siempre que el voltaje siempre es el mismo en todo, entonces si tengo la resistencia tal, sé cuánto es el voltaje porque ya me lo da inicialmente, ¿no? Claro, El eso es voltaje para es cuando están en constante. paralelo. Para cuando están en Ya, paralelo, el voltaje es siempre el mismo. ya, a eso se refería con lo que, ya. Ahora sí puedo ligarlo con lo que se había dicho anteriormente. Claro, entonces, Gracias. por eso asumimos que el voltaje en R3 vale, digamos, 10 volts, están en paralelo. Y que el voltaje en la fuente también vale 10 volts porque están en paralelo. ¿Ya? No hay otra, Ok, no hay otra explicación. ok, Cuando tenemos circuitos mixtos, con conexiones mixtas, ahí las cosas cambian. ¿Ya? Ahí es donde uno tiene que tener más cuidado. ok. Muchas gracias. Bueno, ¿todos lograron llegar a esos resultados? Yo sí. Yo también. Ok. También. Bueno, Ok, bien. Y si no hay más dudas, llegamos hasta acá y nos vemos la próxima semana. ¿Les parece? Vale, profe. Bueno, profe. Bien, que estén muy bien. Que tengan una buena Chao, semana. Igualmente, chao. profe. Igual, muchas gracias. chao, Chao, chao. profe. Ya, chao. Chao, profe. Chao.